Siguiendo el tema de la estructura de peones, hay que recordar que son tan importantes para el ajedrez porque son como el edificio que se construye sobre el cual después van circulando todas las piezas. Así que, pues un edificio mal construido hace que no puedas llegar a la planta 4, ¿no? Y en cambio así podemos estar intentando buscar estructuras que nos van a servir para colocar las piezas de una forma que nos ayuden al ataque, a la defensa. Por eso es tan importante, ¿no? Porque todas las piezas serán fuertes o débiles en función de dónde se ubiquen dentro de la estructura que montemos de peones. Y bueno, beneficios, ya hemos hablado de ellos últimamente, pero podemos insistir en que gracias al estudio de las estructuras conoceremos las fortalezas y debilidades de la posición, saber dónde poner nuestras piezas, descubrir los tipos de ataque, conocer las ideas que debemos aplicar, saber cómo y cuándo entrar en los finales, en fin. Todo lo que tenéis escrito en la pantalla que no quisiera repetir una y otra vez, pero que es súper importante, la verdad. Y bueno, pues, ¿qué estructuras son las que estamos diciendo? Bueno, pues estamos diciendo todas estas, ¿no? Unas estructuras que hemos estudiado, ya hemos dejado ahí la pantalla bien hecha. Estructuras de peones, en concreto hemos estudiado 23 estructuras. Y de esas 23, pues tenemos aquí un pantallazo de cada una de las 23. Lo veis ahora mismo todo junto en la misma escena. Y también las veis en grande. Por ejemplo, ahora mismo está la 11, el gambito de dama con peón aislado. Y vais a ir viendo cómo van pasando una tras otra las diferentes estructuras para que lo veáis en grande, ¿no? Bueno, la verdad es que hay incluso más estructuras que estas 23, ¿no? Había gente que lo resumía solo en 16, otros que han llegado a 20, yo tengo 23 y lo mismo tengo más, pero hay una cosa muy importante para recalcar y es que son estructuras, muchas de ellas que no están aquí, al final acaban siendo una de estas familias, ¿no? Con lo cual es importante saber que estructuras no tiene por qué ser exactamente la misma configuración de peones para que corresponda a la misma familia de estructuras. Eso es lo más importante. Bueno, hay que decir también que hicimos una pequeña votación en la que pues escogeríamos cuáles son aquellas estructuras que nos interesan más y aquellas que nos interesan menos, ¿no? Las que podían tener votaciones por encima de 5 pues tenían más interés y las que tenían votaciones por debajo de 5 menos, ¿no? Y este fue un poco el inicio del resultado, ¿no? He podido comprobar que hay en concreto 3 o 4 estructuras que gozan de nuestro interés, ¿no? La 1, la 7, la 8 y la 11. Si vemos cuáles son, vemos que la 1 es la estructura caro, la 7 y la 8 tienen que ver con el centro bloqueado y la 11 es la de gambito de dama con peón aislado. O sea que son estas 4 las que generan mayor interés, sobre todo para aquella gente que estuvo pues votando, ¿no? Si alguien quiere votar y no pudo hacerlo la semana pasada, os recuerdo que pues, siempre puede votar enviándome ya un correo electrónico a la dirección de damarroja150 gmail.com y que vote, por supuesto, para que tengamos un poquito un censo de las aperturas, no, de las estructuras que más nos interesan para poder ahondar, ¿no? En este caso, hoy vamos a ver una de las estructuras y hemos decidido empezar por la número 1, ya que tenía pues bastantes votos y es la que inicia el tipo de estructuras y sobre todo porque se da en muchas aperturas que son, pues la verdad, muy importantes, ¿no? Y esa es la estructura caro, que ahora mismo, fijaos, le toca al carrusel enseñarla. La estructura caro, sí señor, esa es la estructura por la que vamos a empezar. Una estructura cuyo carácter es pues de ritmo de juego lento, como estamos poniendo ahí. Es sólida, conservadora y es buena para el blanco. Esta estructura el blanco va a querer conseguirla, mientras que el negro puede que vaya hacia ella, pero tiene que tener muy en cuenta que está inferior. Es una estructura que a priori nace como estructura inferior para el negro, pero si se la conoce, si sabe jugarla, pues no tendrá ningún problema. Incluso se pueden ganar grandes partidas gracias a poder saber la estructura mejor que el rival. Pero bueno, la clave va a ser, si nos tocan negras y jugamos esta estructura, que se compita el centro. Y bueno, ¿dónde se da esta estructura? Pues como lo ponen en el título, se da sobre todo en la Caro-Kann, claro que sí, pero también en la francesa, en la escandinava, en el gambito de dama, incluso en la apertura reti y en la... Veamos.
El más típico es la Caro-Kann. Por ejemplo, si yo juego E4, C6, D4, D5, esto es ya, bueno, desde que hemos hecho C6 es la Caro-Kann. Y si continuara con caballo C3, D por E4, caballo por E4, ya, si os fijáis, ya es suficiente para ver que estamos en esta estructura, una estructura con el peón en D4 jugado, con un peón en C6 y que seguramente el negro en un momento dado, no en la siguiente jugada, a lo mejor de aquí 2, 3 jugadas, va a tener que hacer E6. Y al jugar E6 es exactamente lo que está puesto pues como la estructura Caro. Así que se da en la Caro-Kann, pero también se puede dar en otras estructuras. Como por ejemplo, imaginaos que en vez de, después de E4, el negro, en vez de jugar C6, juega E6. Esto es muy típico también, que es la francesa. Y se podría continuar así, ¿no? D4, D5, caballo C3, caballo F6, alfil G5, D por E4 y caballo por E4. Como veis, pasa exactamente lo mismo. En esta ocasión tenemos la misma configuración de peones del blanco ya colocada y el negro ya tiene jugado E6 y en cualquier momento va a querer jugar C6. Vale, ¿en qué más situaciones encontramos esta estructura? Bueno, pues hemos dicho que también la encontramos en la escandinava. Por ejemplo, E4, no, E4, D5, peón por, dama por. Y por ejemplo, el blanco puede jugar D4, esta es una línea, caballo F6, caballo F3 y C6. También podemos llegar por otras líneas, jugando primero caballo C3, dama 5 y el negro acaba jugando rápidamente C6 para darle una vía de escape a la dama que se quiere volver a D8. Con lo cual volvemos a tener también la estructura Caro. Bueno, ¿y qué más? Hay más cosas, por supuesto. La alequine. ¿La alequine también? Sí. Imaginaos, el negro juega la alequine, caballo F6, nosotros jugamos E5, caballo D5, D4, D6, caballo F3 y el negro pues, por ejemplo, decide en esta línea jugar G6, alfil C4, C6 para aguantar el caballo y después de enroque el negro juega alfil G7 y nosotros cambiamos aquí los peones y el negro come de dama, que esto es totalmente posible. Y de hecho, esto es ahora mismo una partida que se jugó entre Karpov y Campos hace ya más de 20 años, pero es fruto de una partida entre Karpov, insisto, y de Campos. Y aquí, una vez más, estamos en una estructura Caro. Hay que decir que las estructuras, normalmente, casi todas ellas permiten los fianchetos y nunca se suelen pintar los fianchetos en las estructuras porque siempre son un añadido a la propia estructura. Así que, aunque haya fiancheto, eso no cambia el espíritu de la apertura, sino que simplemente lo refuerza. Lo más importante es la configuración del centro y si sobre todo el centro es móvil o no, y por tanto los peones D4, C6, el peón en E7 que puede jugar en E6, esto es lo importante de la estructura y lo que le da nombre, con lo cual alguien podría pensar, hombre, pero esta estructura es algo diferente, no está jugado E6 y está jugado en cambio G6. No, es la misma, es exactamente la misma. ¿Y por qué? Porque la estructura madre, la estructura Caro, tiene exactamente los mismos puntos fuertes y los mismos puntos débiles y se actúa de la misma manera. Así que podríamos decir que todo esto que estamos viendo forma parte de la estructura Caro. También se puede llegar a través de una reti directamente, jugando por ejemplo caballo F3, D5, jugamos directamente C4 y después de que el negro decida no comer y jugar D4, se puede jugar E3, caballo C6, peón por, caballo por, dama por y aquí después de caballo C3, caballo F6, D3 y C6 volvemos a tener una estructura muy idéntica a la original estructura Caro en la que el negro pues está jugando una estructura muy parecida a la que tenemos en el dibujo y el blanco también. El blanco puede jugar, por ejemplo, alfil E3, dama D7, D4 y esto también es fruto de una partida que se jugó en 1937 entre Alekhine y Ewe y pese a que aquí el peón en C4 está jugado mientras que en la original no. Igualmente, esta es una de las cosas que se va a discutir mucho en esta estructura, con lo cual se toma esta estructura como estructura Caro por la influencia del peón en D4 y el peón en C6. Así que todo esto puede estar pasando en esta estructura que vamos a ver hoy. Incluso también puede venir del gambito de dama. Vamos a ver. Gambito de dama con D4, D6, sobre todo si es el declinado, ¿no? C4,
perdón, D4, D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, caballo B D7, caballo F3, C6, E4, D por E4, caballo por E4, alfil E7, por ejemplo, y el caballo que se retira a E3. Volvemos a tener las mismas configuraciones, ¿no? El peón en C6 y en D6 y un peón en D4. Aquí tal vez la pequeña diferencia es que está jugado C4, mientras que en la original estructura Caro no está jugada C4 todavía. Pero bueno, como es uno de los objetivos, digamos que está dentro del estudio de esta misma estructura. Así que cada estructura, cada familia de estructuras que hemos visto en esta pantalla, la pantalla que os he enseñado antes, donde están todas aquí, fijaos que tenemos 23 aperturas diferentes, 23 estructuras diferentes, disculpad. Fijaos que tenemos 23 estructuras diferentes, pero representan a un montón más de estructuras que tal vez tenemos que saber identificar, con lo cual una de las cosas que hay que saber... Hay que decir que para cualquier estructura que tengamos, nosotros tenemos 23, son estructuras madre, ¿no? Las estructuras madre significa que pueden darse en otro tipo de variaciones, pero son variaciones que son con pequeñas diferencias, pero aún así responden a la propia estructura madre, que tiene una serie de características que son las que vamos a estudiar, ¿no? Hoy vamos a estudiar la 01, la estructura Caro, y sobre esa estructura Caro ya hemos visto todas las aperturas que podemos llegar a conocer si conocemos este tipo de estructura. Pues vamos a seguir con la escena de la estructura Caro, que es esta de aquí. Una escena en la que tenemos, pues, la estructura es exactamente esta. Y bueno, pues las claves para el blanco siempre van a ser todas iguales. Por eso es importante, porque todo sigue un patrón. Y el patrón para las claves de la estructura Caro es este que tenemos puesto en pantalla, ¿no? El caballo se quiere jugar a E5. Aquí fijaos que solamente está la configuración de peones, porque es lo que importa realmente, ¿no? Y el caballo se quiere jugar a E5 y quiere estar reforzado por un peón de F4, ¿no? Ahí está la idea. La torre se quiere poner en la columna E. Y fijaos que si se coloca una torre en la columna E, pues estaremos apoyando sobre todo el control con las casillas E4 y E5, ¿no? Atacaremos con la dama en F3 y el alfil en D3. Esta será una idea de ataque típica, ¿no? Y como alternativas tenemos también rupturas en D5 si es necesario. Y lo que tenemos que evitar a toda costa, porque es el plan del negro, es evitar las rupturas centrales, ya que con eso el negro pues igualaría. Hay que recordar que el negro está inferior en esta estructura y tenemos que aprovecharnos de ello, ¿no? Y si eres el negro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues justo lo contrario, ¿no? Atacar de 4 cuanto antes y podemos hacerlo de dos maneras. O bien haciendo E5, que esa sería una manera de atacar, ¿no? Haciendo E5 directamente. A ver... Si atacamos y hacemos E5 directamente, pues ya estamos atacando el centro. Y con eso además pasaríamos a una especie de apertura simétrica. O bien atacaríamos haciendo C5, ¿no? Esas serían las dos maneras de romper la posición para que el blanco no tenga la supremacía del centro, ¿no? Y bueno, en ambos tenemos que saber cómo jugar, ¿no? De hecho, las estructuras no son únicas, merecen alternativas. Sobre todo es muy importante entender que las estructuras tienen una forma de jugarlas para que dispongamos las piezas de una manera determinada, pero hay dos cosas muy importantes que recalcar. La primera, que no son formas de jugar únicas, que a veces hay estructuras que son más flexibles y que permiten dos tipos de ataque, por ejemplo. Y la segunda, que a las estructuras les pasa lo mismo que a las aperturas, que con un pequeño cambio de peón resulta que podemos pasar de una estructura a otra, con lo cual cambian las reglas. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que si cambian las reglas, también cambiarán las valoraciones de nuestras piezas, y nosotros lo que queremos es que nuestras piezas pues no empeoren, ¿no? Por la situación, así que ojo con eso, porque un cambio de estructura significa un cambio de la valoración de todas las piezas, y podemos pasar de tener un alfil bueno a tener un alfil malo, de tener un caballo excelente a tener un caballo que no vale para nada, y eso simplemente cambiando un peón. Así que, ¿qué vamos a querer hacer? ¿Mantener la estructura si nuestras piezas son buenas, o cambiarla si nuestras piezas son malas? Eso es lo que queremos hacer. Y como ejemplo para esta estructura Caro, os voy a enseñar, por ejemplo, cómo pondríamos las piezas de una forma determinada. Por ejemplo, esta.
en la que es muy típico que los alfiles acaben en E3 y en F3. Y entonces en esta disposición de piezas dentro de la estructura estaríamos atacando por el ala de dama. Ese sería nuestro leitmotiv. Nosotros estamos fuertes en el centro y enseguida querríamos jugar con C4, con B4 apoyado con A3. Querríamos atacar por ahí, ¿no? Ese es el ataque típico por el flanco de dama. El negro, por supuesto, no quiere que pase eso, ¿no? Y lo que quiere es mantenerse fuerte como pueda, ¿no? Nosotros tenemos ahí una casilla importante, que es la casilla E5, pero no la estamos utilizando en este tipo de configuración, en este tipo de setup. Estamos usando los alfiles como piezas fuertes, con lo cual nos va a interesar atacar por el ala de dama. Y pese a que tenemos la posibilidad de usar la casilla E5, la reservamos, no la utilizamos, es algo que no hacemos porque tenemos estas piezas de esta manera configuradas. Imaginaos que cambia un poquito y que tenemos una tercera pieza. En vez de tener dos, tenemos una tercera pieza, como por ejemplo así. Y en esta tercera pieza además hemos tenido la suerte de poderla ubicar en E5, que es nuestra casilla de preferencia. Bueno, pues aquí cambia todo. No vamos a querer hacer C4 ni B4, no vamos a querer más que aguantar el centro, con lo cual una buena idea es jugar C3 y no jugar C4. Y ya que aprovechamos que teníamos el caballo en E5, lo que vamos a querer hacer es un rápido H4, H5 y atacar con los alfiles esta vez en esta dirección. Con lo cual, nada que ver una posición sin el caballo en E5 con otra posición con el caballo en E5. ¿Y eso qué significa? Significa que la de ajedrez es muy difícil, chicos. Es muy difícil. Así que hay que saber las estructuras para que nos den ideas, pero esto no es un manual para aprenderlo, aplicarlo y empezar a ganar. Es un manual para tener mucho más claro qué significa una estructura, cómo se tiene que jugar contra ella, y si nos encontramos contra una apertura que no sabemos cómo funciona, siempre podemos decir, bueno, no sé cómo funciona esta apertura, no sé qué cosas raras se nos ha hecho el negro, por ejemplo, pero sé que me ha jugado en C6 y en E6, yo tengo el peón en D4, yo sé cómo atacar, yo sé cómo hacer las cosas, porque me conozco la estructura y me da igual la apertura. Eso es interesantísimo. Y por eso la estructura pasa a ser muy importante, por lo menos conocerla.